Bueno, chicos, voy a explicar un poco lo de interpretación de gráficos, ¿sí? Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a graficar y una de esas es cómo se ordenan, ¿sí? Recuerden que en este caso tenemos el sistema de ejes cartesianos. Lo que sí nos tiene que quedar claro que en el sistema de eje cartesiano siempre el eje vertical... el eje horizontal, perdón, corresponde a la X y el eje vertical va a corresponder a la Y, ¿sí? El punto medio va a ser el punto 0, 0, va a ser el punto 0 de la X y 0 de la Y, y va a marcar la Y positiva hacia arriba y la Y negativa hacia abajo, como también en este caso hacia este lado las X positivas y hacia el otro las X negativas. ¿Sí? Ese es el orden con que siempre nos trabajamos. Son importantes que nosotros llevemos unas escalas en cada uno de los ejes. Por ejemplo, si yo digo que un centímetro va a variar, yo qué sé, 10 unidades, otro centímetro van a ser 10 unidades más. ¿Sí? Es importante que sigamos la escala porque si no los gráficos no nos quedan. ¿Sí? Pueden ser diferentes las escalas del eje horizontal con respecto al eje vertical. Por ejemplo, si acá yo tomo que un centímetro son 10 unidades, por ahí puedo acá en el vertical decir un centímetro son 100 unidades. Entonces, un centímetro más va a ser 100 más, otro centímetro más, 100 más. ¿Sí? Bien, otra cosa que quiero que quede claro es de que si yo elaboro una tabla, siempre el primero de los datos va a corresponder a los valores de las X y el segundo de los datos al valor de las Y. Y si coloco un punto, que generalmente se representa con la letra P, el primero de los datos va a corresponder al valor de las X y el segundo de los datos va a corresponder al valor de las Y. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero ubicar este punto, yo que sé, acá es 2 y acá es 3, ¿sí? Este punto va a corresponder a 2 de la X, 3 de la Y, ¿sí? Bien, eso para que nos quede claro. Otra situación que nosotros vemos acá, tenemos variable independiente y variable dependiente. ¿Cuál es la variable independiente? La variable independiente corresponde a los valores de la Y y la variable dependiente a los valores de la X. ¿Por qué? Porque generalmente los valores de la X van a ser valores que ustedes van a tener necesidad de saber. Por ejemplo, yo quiero saber si en una hora corro 10 kilómetros, ¿cuánto voy a correr? En 2, en 3, en 5, en 10 horas. Y de acuerdo a lo que yo tenga esa necesidad, voy a ir obteniendo los valores de la Y, ¿sí? En este caso no tengo fórmulas, pero ya una vez que tenga la fórmula, voy a ir obteniendo los valores de acuerdo a la variable que tenga. Bien. Otra situación, bueno, vamos a explicar un poquito las actividades. Creo que acá vemos acá la interpretación de gráficos. Recuerden, en este caso, variable independiente. Generalmente el tiempo es una variable independiente. Usualmente el tiempo es una variable independiente, como están interpretados en los problemas, ¿sí? Fíjense acá, tiempo, 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 ¿sí? Y en este caso el peso. Y, por ejemplo, en este caso, puedo observar acá, de enero hasta el mes de abril, que va aumentando, ¿sí? Acá se mantiene estable, creo que por dos meses, y después empieza a descender. Quiere decir que en los meses que corresponde después del mes de junio, empieza a descender, hasta que comienza otra vez a ponerse estable. Así es como yo voy interpretando el gráfico, ¿sí? Acá otra cosa dice, ¿cuáles son las variables? Recuerde, eje horizontal, variable independiente, es la X. Eje vertical, variable dependiente, es la Y, ¿sí? Bueno, y después a qué corresponde cada una de las variables. Recuerden que estamos hablando de variables, no de incógnitas, ¿sí? La incógnita la vamos obteniendo de acuerdo a la necesidad que tenemos. Variamos datos y de acuerdo a un dato vamos obteniendo el otro, ¿sí? Otra cosa que tenemos acá es este gráfico que vemos en el gráfico B, que le pregunta ¿por qué no se unieron los puntos? Acá es muy simple, acá yo voy uniendo los puntos porque en este caso
El tiempo no salta de una hora en una hora, sino que es progresivo, ¿sí? En cambio, entonces, yo, por ejemplo, tengo una hora y media, una hora, tres cuartos. Entonces, de acuerdo a la necesidad que yo tengo, que va aumentando mi tiempo, va a ir aumentando la distancia. En cambio, en este caso estoy hablando de pares de zapatillas. Yo voy a tener un par, dos par, tres par. Por eso, en este caso, yo no las puedo unir, ¿sí? Esa sería la explicación y quiero que ustedes después lo coloquen. Bueno, de este tema creo que nada más, cualquier cosa me avisa.